Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 1 de marzo del año 2024. Ya estamos abriendo el tercer mes del año. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en donde quiera que se encuentre en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Salud. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche. María Isabel Useche está en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. María Isabel Vargas está en Orlando. Hugo Boscán en Tenerife, esperando noticias del teniente secuestrado en Chile, dice él. Hoy nos ocuparemos de eso, sin lugar a dudas. Henry Moreno Hernández desde Atlanta, Georgia. Carlos Cuevas en Pensilvania. Nelson Padua en Panamá. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Jesús Grajirén en Caricuao, Caracas. Alfredo Eduardo González, Good Morning Vietnam. Alfredo y Marianela en Dulcinella, en una bella mañana torontiana en Canadá. Itziar de Achurra en Barcelona, España. El Nava en Caracas. Gloria Herrera en Bogotá. José de Villa en Maracaibo. Dan Bento en Winter Garden. Edgar Bravo está en Madrid. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente y generosa. Magali Hernández en Dublín, a 0 grados centígrados. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Milagros, buenos días. Nuestra querida Chere Ramos Graterol, bienvenido marzo. El mejor mes del año, claro, porque ella cumple años en marzo. Juan Acuña, el camionero en Illinois. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Hoy estoy lista para el viernes. Feliz día para todos. Ya, bueno, ya veremos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Rosendo. Felicitaciones, pues, a todos los Rosendo. San León. Felicitaciones a los leones. San Albino de Angers y San Civiardo. Repasando el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy repite la luna menguando en Escorpio, luna densa y tensa. Luna de cambios radicales, luna de fuertes pasiones y bajas también, luna de venganzas, cuidado con eso, violencia, cuidado con eso también, pero es también la luna de los cambios radicales y trascendentales. La luna para renunciar, cuando hay que renunciar, la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirve. Y mañana a las 9:56 de la mañana, entrará la luna menguando en Sagitario. Y la luna de Sagitario va a permanecer todo el fin de semana. Y esa es la luna ideal para el fin de semana porque es la luna para descansar, para irse de fiesta, para practicar hobbies, deportes, para estar a la intemperie, irse a la playa, donde usted quiera
a descansar, la luna del bonche, pues disfrute usted plenamente con el apoyo lunar ese fin de semana. El domingo a las 11:23 con la luna en Sagitario tendremos el cuarto menguante, ya la última etapa del ciclo lunar. Dice aquí del cuarto menguante, tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos, es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Resumiendo, por el día de hoy, luna menguante en Escorpio, sol en Piscis, este viernes 1 de marzo del año 2024. Hoy es el día de la cero discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie tiene la potestad de arrebatarle derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo. Es también el Día Mundial de los Pastos Marinos, plantas acuáticas que se adaptan al lecho marino ubicadas en zonas de cierta profundidad en mares y océanos. El Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión. Una autolesión es una conducta no suicida que consiste en causarse un daño físico en el cuerpo para disminuir la ansiedad, el sufrimiento, el malestar y el dolor corporal o emocional. Es catalogado como un problema de salud y una conducta de riesgo psicosocial. Es el Día Mundial de la Protección Civil, para homenajear a los hombres y mujeres que trabajan en las organizaciones de protección civil en todo el mundo. Es el Día Internacional de la Silla de Ruedas y es el Día Mundial del Cumplido. A todos nos gusta que nos halaguen o elogien, que destaquen nuestro trabajo, nuestro esfuerzo o tal vez alguna habilidad que tengamos o simplemente algún aspecto positivo de nuestra personalidad. Los César, cumplidos, ¿sí? Qué bello te queda esa chaqueta, qué lindo te queda ese chaleco, Laura. Déjame qué seguir. Guapa te ves de rosado. Carlos, qué bien te queda esa chaqueta. Déjame seguir leyendo. Los cumplidos son una forma de mostrar aprecio, respeto y admiración por alguien y pueden ser muy efectivos para mejorar la autoestima y la confianza de las personas. A ti también te queda muy bonito el chaleco. Y es el Día Mundial del Reciclador de Base. Es una manera de recordar la labor que realizan estas personas en la gestión de residuos que generamos día a día. Nuestro programa de hoy, viernes 1 de marzo, lo vamos a comenzar en Toronto, Canadá, con el doctor Ángel Álvarez, politólogo venezolano. ¿Qué se entiende por poder? ¿Cuál es el poder actual de la oposición venezolana? Será nuestro tema a tratar con él. En Lima vamos a conversar con Virginia Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Hoy, 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya dará respuesta al recurso del Estado venezolano que intenta frenar las investigaciones de la Fiscalía sobre posibles crímenes de lesa humanidad. En Santiago de Chile vamos a conversar con el periodista Víctor Higuera. ¿Qué ha ocurrido con el caso del teniente Ronald Ojeda, que fuera secuestrado el pasado 20 de febrero allá en Santiago de Chile por un comando que muchos sospechan y dicen es de la DGCIM venezolana? En Bogotá vamos a hablar con el periodista Edward Soto de El Tiempo. Gustavo Petro firmó un decreto donde reconoce a 8 miembros de la segunda Marquetalia de Iván Márquez para que participen en la mesa de los diálogos de paz. Con Tomás Páez Bravo, sociólogo coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana en Madrid, vamos a hablar de los pronósticos de una mayor migración venezolana, de continuar la crisis política en Venezuela. Y vamos a conversar con Gabriel Figueira y Rubén Gutiérrez de Gaélica, quienes presentan su nuevo disco. En el foro de hoy, ¿qué tipos de apego desarrollamos en la infancia y cómo afectan
nuestras relaciones de pareja. La relación de pareja se ve muy perturbada o beneficiada, según sea el caso, por la manera como uno manejó sus afectos familiares en la infancia. Eso lo vamos a tratar con el psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil y con la psicóloga Joana Alenzo en Río de Janeiro. A las 9:10 entramos en las efemérides de este día. El 1 de marzo del año 752 a.C., Rómulo, el que fue amamantado por la loba junto a Remo, Rómulo, considerado primer rey de Roma, celebra el primer triunfo romano tras su victoria sobre los caenienses tras el rapto de las Sabinas. Ya en los tiempos cristianos, el 1 de marzo de 1565, el militar portugués Estácio de Sá funda la ciudad de Río de Janeiro con el nombre de São Sebastião do Rio de Janeiro, en homenaje al rey Sebastián I de Portugal. De una manera un poco más modesta, el mismo día, pero en 1678, se funda la ciudad de San Carlos, en el llano venezolano. En 1813, el Congreso de la Nueva Granada nombra a Simón Bolívar brigadier de los ejércitos de la Unión y ciudadano de la Nueva Granada. En 1845, el presidente de Estados Unidos, John Tyler, firma una resolución que anexa la República de Texas. Y el mismo día, pero en 1867, Nebraska se convierte en el estado número 37 de la Unión. 1 de marzo de 1872, se crea el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. Es el parque nacional más antiguo del mundo. Después vendría hace ya muchos años el oso Yogi a comerse los víveres de los transeúntes. Fíjense las cosas que uno aprende después de viejo. Era Yogi the Bear, inspirado ¿en quién? En Yogi Berra. Así de sencillo. El supercatcher de los Yankees. En 1896, Henry Becquerel, físico y premio Nobel, descubre la radioactividad. 1 de marzo de 1932, en Estados Unidos es secuestrado el hijo de Charles Lindbergh, de apenas 20 meses de nacido. Un carpintero de origen alemán llamado Bruno Hauptmann fue condenado a muerte, pero más tarde se descubrió que fue inocente. El niño de Lindbergh nunca apareció. Y en aquellos tiempos, recuerdo en Venezuela, se popularizó un refrán que decía, y permaneció muchos años después, décadas después: tal persona está más perdida que el hijo de Lindbergh. El 1 de marzo de 1940, en España, Franco dicta una ley para la represión de la masonería, el comunismo y demás movimientos que, cito, siembren ideas disolventes contra la religión, la patria y la armonía social. El 1 de marzo de 1947, el Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones. Y el 1 de marzo de 1961, hace 63 años, comenzó sus transmisiones Venevisión en Caracas. El 1969, el 1 de marzo, se fundan las Águilas del Zulia, hace 55 años. Y hoy está cumpliendo 55 años el actor español Javier Bardem. Y el 1 de marzo de 1987, expertos de Naciones Unidas confirman en Nueva York que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. El 1 de marzo de 1810 nació Frédéric Chopin. ¿Qué pasó? Se le quedó pegado Chopin. Símbolo de Polonia, y están sus polonesas. Aquí la que escuchamos es la número 3 en la mayor, con Émile Gillet al piano. Chopin
falleció apenas a los 39 años, en 1849, y en su tiempo llegó a ser considerado, pues, una superestrella en aquella primera mitad del siglo XIX en Europa. Y el mismo día, 1 de marzo, pero de 1904, nació Glenn Miller. Fue el mayor vendedor de discos entre 1939 y 1943, en los tiempos de la guerra. Y desapareció en 1944. Volando con su orquesta sobre el Canal de la Mancha, iban a entretener las tropas en territorio francés. Nunca se encontró ni el avión, ni restos, ni nada. Y el 1 de marzo de 1927 nació el gran Harry Belafonte. Matilda me quitó el dinero, agarró mi dinero y se fue a Venezuela. Eso era en los tiempos en que la gente iba a Venezuela, ahora ya no. El editorial con César Miguel Rondón. La mañana del jueves de la semana pasada, Laken Hope Riley, de 22 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Augusta, salió a correr y nunca más regresó. Ese mismo día su cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa en el campus de la Universidad de Georgia, en la ciudad de Atenas. José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano de 26 años que residía cerca del campus en Atenas, fue detenido y acusado del asesinato de Riley. El caso, además de generar indignación y estupor en la sociedad, ha provocado que estudiantes latinos en Georgia sean blanco de comentarios de odio cargados de xenofobia. Fue identificado y detenido gracias a los videos de seguridad del campus de la universidad. José Ibarra ha sido acusado de homicidio doloso, asesinato, lesiones con agravantes, agresión con agravantes, detención ilegal, secuestro y encubrimiento de la muerte de otra persona. Lailin Franco, la ex esposa de José Antonio Ibarra, declaró que él era un hombre tranquilo y que la trataba bien cuando estuvieron juntos. Me quedé en shock asimilando todo lo que se decía de él. Añadió que le gustaría sentarse con él para que le explicara directamente lo que pasó. En última instancia, lo que más quiero es justicia para Riley, dijo, cuando le preguntaron si el estatus migratorio de Ibarra se había convertido en un punto central del caso. Franco respondió que los crímenes no están ligados a nacionalidades particulares. No podemos poner una nacionalidad a un criminal. Hay delincuentes en todo el mundo. Quiero detenerme en la última frase. Estamos en un momento cargado de fanatismo. El tema migratorio se ha convertido en el centro de la discusión en la campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos. Al margen de lo mal que haya hecho el señor Biden con la frontera, en una gestión sin duda desafortunada, el discurso del expresidente Trump es delicado. Él habla de hombres que están invadiendo como si fuesen un ejército y habla de una guerra. Lo dijo ayer en su visita a la frontera en Texas. Dice, los migrantes nos están envenenando la sangre. A ver, uno como venezolano, migrante en este país, tiene que condenar de manera tajante el asesinato de esta jovencita de 22 años, Laken Hope Riley. Y todo el peso de la ley ha de caer sobre este José Antonio Ibarra, que entró de manera ilegal. Viene entonces el punto delicadísimo. Los que entraron por avión y sellaron su pasaporte ante un agente fronterizo en la inmigración de un aeropuerto internacional,
sienten que tienen más derecho y que están más protegidos que los que se lanzan a la aventura a cruzar el infierno del Darién, luego la odisea de recorrer Centroamérica y México para terminar pasando el río Bravo. Pregunto, ¿cuántos asesinos han cruzado el Darién y llegado a Estados Unidos de manera ilegal? Pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres de bien, familias completas, han llegado a Estados Unidos, pasando el infierno del Darién y cruzando el río Bravo? Estoy seguro que el resultado de la cifra de esta cuenta será abrumadoramente a favor de los hombres y mujeres de bien y no de los delincuentes. Pero claro, el delincuente es noticia Ibarra por haber asesinado a una muchacha. Y por Ibarra pagamos todos. No solo los venezolanos migrantes, sino todos los hispanos. Hay ataques de xenofobia en la ciudad de Atenas, en el campus de la universidad, contra todos los hispanos por lo que cometió este individuo Ibarra. Pagamos justos por pecadores. El detalle no está en cómo entré al país. El detalle está en lo que yo hago en el país. El detalle no está en el color de mi piel, sino el origen de donde vengo. Porque además hay muchos que pues vienen de una ascendencia un poco, con una piel un poco más clara que otras, y creen que allí también haya una diferencia. Entendamos que estamos pagando justos por pecadores, y eso no es correcto. No seamos nosotros, los propios migrantes venezolanos, los que empecemos a escupir para arriba. Son las 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa. Y ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 1 de marzo en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes del día. Luego del editorial que le deja a uno un mal sabor en la boca, aquí viene una maravillosa noticia para los venezolanos. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha emitido hoy viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cito, la Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada. Así lo dijo el presidente de la Sala de Apelaciones, el juez Marc Perrin de Richemont, al anunciar que por unanimidad han rechazado los argumentos del régimen de Maduro y confirmaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad. Es lo peor que le ha podido pasar a Maduro. Maduro aspiraba a que se desistiese de la investigación, pues no se desiste de la investigación. Por unanimidad la Sala de Apelaciones ha dicho hay que continuar con la investigación de los crímenes de lesa humanidad, porque en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy ganamos una. Vamos a Moscú. Miles de dolientes detrás de barreras policiales de metal aplaudieron y corearon el nombre de Alexei Navalny cuando el cuerpo del crítico del presidente Vladimir Putin llegó a una iglesia para su ceremonia de despedida. Con autobuses llenos de policías antidisturbios y camiones de seguridad en el lugar, grupos de derechos humanos han advertido a los dolientes sobre posibles arrestos e interferencias. Navalny murió repentinamente a los 47 años en la colonia penitenciaria Polar Wolf, en la zona ártica de Rusia,
una muerte que su viuda Yulia Navalnaya y otros partidarios han descrito como asesinato, pero que las autoridades rusas informaron se debió a causas naturales. Las autoridades presionaron a la familia de Navalny hasta último momento para que evitara una despedida pública y un entierro, según su madre, Lyudmila Navalnaya. Lyudmila luchó por recuperar el cuerpo y enfrentó obstáculos para alquilar una sala e incluso encontrar un coche fúnebre. Cuando salían al entierro, funcionarios de la policía evitaron que el féretro fuera cargado por sus familiares. Después de varios días de testimonios extraordinarios, el juez del caso de interferencia electoral de Georgia contra el expresidente Donald Trump escuchará hoy los argumentos sobre si la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, debería ser retirada de la acusación por una relación romántica con el abogado y fiscal especial que ella contrató, Nathan Wade. Los abogados de Trump y otros acusados en el caso electoral argumentan que el romance de Willis crea un conflicto de intereses. Dicen que Willis pagó a Wade grandes sumas de dinero por su trabajo y luego se benefició indebidamente cuando pagó las vacaciones de los dos. Desde que se reveló la relación a principios de enero, el tema que ha dominado el tiempo de la corte y la atención del público no han sido los crímenes que los fiscales alegan que Trump y sus aliados cometieron al intentar revertir las elecciones, sino más bien los detalles íntimos de la relación Willis-Wade. Más de 100 palestinos murieron y al menos 700 resultaron heridos en la ciudad de Gaza ayer, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego contra una multitud reunida cerca de un convoy de camiones de ayuda. La caótica escena generó relatos contradictorios. Los testigos acusaron a las tropas israelíes de disparar mientras los residentes recibían suministros de alimentos, a la vez que supuestamente saqueaban los suministros. Los funcionarios israelíes, por el contrario, atribuyeron muchas víctimas al hacinamiento, los pisoteos y los atropellos de los camiones y dijeron que estudiarían adaptar sus protocolos de entrega de ayuda. Hamas advirtió que el incidente podría provocar una ruptura en las negociaciones sobre la liberación de aproximadamente 100 rehenes restantes y un posible alto al fuego. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo hoy en la red X: «Me horroriza la noticia de otra matanza entre civiles en Gaza, desesperados por recibir ayuda humanitaria. Estas muertes son totalmente inaceptables. Privar a las personas de ayuda alimentaria constituye una grave violación del derecho internacional humanitario». El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron la frontera entre Texas y México, culpándose mutuamente de los niveles récord de migración ilegal. Biden pidió a Trump que respaldara un proyecto de ley bipartidista que los republicanos del Congreso torpedearon a instancias de Trump, mientras que Trump mencionó el asesinato de la estudiante de enfermería de 22 años en Georgia, cuyo autor supuestamente es un migrante venezolano. El corrupto Joe tiene la sangre de innumerables víctimas inocentes, dijo Trump. Hay tantas historias que contar, tantas historias horribles. Trump se refirió a los migrantes como criminales y violadores y advirtió que se trataba de la ola de crimen migratorio de Biden. Casi 250,000 inmigrantes cruzaron a Estados Unidos en diciembre, una cifra que ambos coinciden es insostenible. El corresponsal político de The New York Times dijo que las visitas revelaron las visiones opuestas de poder y presidencia de los dos posibles próximos presidentes. La creencia intrínseca e institucional de Biden en la legislación frente a la promesa de Trump de ser un dictador durante el primer día de su presidencia, cerrando la frontera por orden ejecutiva. Son las 9:33 de la mañana. No tenemos todavía el contacto con nuestro primer entrevistado de hoy. Leo entonces esta noticia que sigue. El cierre ayer por más de 13 horas
de la autopista Francisco Fajardo, la ruta vital para el tránsito en la ciudad de Caracas. Solo para escuchar un discurso de 48 minutos dejó a miles varados. Este cierre generó caos en la ciudad, especialmente para aquellos que tenían que llegar a sus trabajos o citas médicas. El inusual despliegue solo se explica por tratarse de un año electoral, en el que el chavismo busca movilizar a sus seguidores ante el creciente rechazo del candidato presidente Nicolás Maduro, según el promedio de las encuestas recientes. Al priorizar una marcha partidista por sobre el bienestar ciudadano, el gobierno demuestra de lo que será capaz este año, tras meses sin una movilización similar, al menos en la ciudad de Caracas. Después de 3 semanas de incertidumbre, los familiares del ingeniero Carlos Salazar finalmente pudieron ubicarlo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide, en Caracas. El ingeniero Salazar, ex trabajador de Petróleos de Venezuela, fue detenido en la isla de Margarita el pasado 5 de febrero tras grabar en las afueras de una tienda al empresario colombiano y aliado de Nicolás Maduro, Alex Saab. Desde entonces su paradero había sido desconocido. Fuentes cercanas informaron que, tras arduas gestiones realizadas ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en Caracas, los familiares lograron localizar a Salazar en el Helicoide, a más de 330 kilómetros de su lugar de residencia. Es algo terrible. Dime, sí, Floraliza. César, me parece, estamos esperando que encienda la cámara y el micrófono a nuestro invitado, que ya está haciendo su esfuerzo para conectarse desde Chile. Pero mientras tanto desde Chile. Desde Toronto, ciertamente, desde Toronto, sí. Pero mientras tanto te quería comentar que ayer pasó algo insólito, y es que finalmente Manuel Rocha, un ex diplomático estadounidense de carrera, dijo a un juez federal que se declarará culpable de los cargos de trabajar durante décadas como agente secreto para la Cuba comunista, una resolución inesperadamente rápida a un caso que los fiscales calificaron como una resolución, como una de las traiciones más descaradas del siglo en la historia del servicio exterior estadounidense. La sorprendente caída en desgracia de Manuel Rocha podría culminar en una larga pena de prisión. Rocha debe regresar a la corte el 12 de abril, cuando está previsto que formalice su declaración de culpabilidad y sea sentenciado. Esto es un caso insólito, y lo increíble es que habrá compartido con los comunistas de Cuba. Qué material tan delicado. Estamos en los hablando ya cargos. de un hombre cercano a los 80 años. Así es. Y como decías, es un caso de espionaje muy prolongado en el tiempo, y un funcionario de muy, muy alto nivel. Sí, que ocupó cargos como embajador representando a Estados Unidos en distintos países, y trabajó para el Departamento de Estado. Es increíble el acceso a la información que tuvo durante todo este tiempo que estaba trabajando justamente para la administración, las distintas administraciones, porque fueron varios presidentes que le tocó. Vamos a hacer contacto, yo creo que con el otro invitado. Sí, vamos ya al corte. Uh-huh. Vamos al corte y ya regresamos. Entonces, acá en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué se entiende por poder? ¿Cuál es el poder actual de la oposición venezolana? Sobre esto, el doctor Ángel Álvarez, politólogo, profesor en Toronto, Canadá, escribió: ¿Alguien me dice que la oposición venezolana alguna vez tuvo el poder de? Trato de contar regimientos, batallones, brigadas, unidades, y la suma de poder me da 0. No sé qué entienden por poder. Yo hablo de poder obligar a otros a hacer lo que de otra forma no harían. Según esta sentencia, entiendo entonces, la oposición venezolana nunca ha tenido poder. Muy buenos días, Ángel, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Buenos días a ti, César, perdón, César Miguel. Te confundí con mi gran amigo Julio César Fernández, con quien hablo cotidianamente. Bueno, saludos a Julio César. A ver, ¿no ha tenido nunca la oposición poder entonces, Ángel, según tu reflexión? Pues no. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con el poder? El poder puede entenderse de diversas maneras. Incluso hay gente que desde una perspectiva que le da a algunos por llamar metafísica, entendiendo por metafísica algo muy peculiar que no es lo que se entiende en filosofía por el término, dice que la palabra tiene poder, por ejemplo, ¿no? Es decir, que uno tiene que decretar las cosas para que ocurran y todas esas historias. Todo eso es válido, pero en el campo de la ciencia política entendemos por poder algo sumamente limitado y concreto. Es la capacidad que tenga un actor político determinado de hacer que otro haga lo que de otra manera no haría. Es decir, la capacidad de obligar, sí, la capacidad de hacer que el otro haga cosas en contra de su voluntad. Eso ocurre en una democracia gracias a la distribución del poder y a la división del poder. El poder se distribuye territorialmente entre entidades nacionales, federales, entidades regionales y entidades locales, y es como y el poder se ejerce también entre ramas del poder público, es decir, el poder ejecutivo es controlado por el poder legislativo y a su vez ambos son regulados por el poder judicial. Esa es la forma de entender el poder en una democracia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la democracia es un setting político escaso, accidental, históricamente reducido a unos pocos casos en el mundo y con algún crecimiento en los últimos años, pero en retroceso severo en los más recientes años. Lo cual quiere decir que el poder político se ejerce mundialmente, principalmente en contextos no de decisión ni de distribución de poder, sino... Te estoy perdiendo, Ángel, disculpa, lo que dijiste ahorita salió como intermitente. Repite la idea, por favor. Lo que quise decir es que poder centrado, no hay vamos, Ángel, del poder. Ángel, perdona, volvió a repetirse el problema. Laura te está llamando por teléfono, entonces te quedas en la cámara y atiendes el teléfono a Laura, con lo cual hacemos una conversación casi estereofónica. A ver. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora te escucho bien, sí, por favor. Era un problema de los audífonos de los iPads. Ajá. Esto decía que el poder está en regímenes no democráticos, el poder está concentrado tanto territorialmente como en una sola rama del poder, un solo bloque del poder. Ya no podemos hablar ni siquiera de ramas, generalmente en el Ejecutivo. Y ese poder además está generalmente respaldado por el uso de las armas. Es decir, el poder se ejerce bajo la amenaza de la coacción física de una manera más evidente que en cualquier otro contexto. No es que en un Estado de Derecho, en una democracia, no exista la amenaza de la coacción, eso es típico del ejercicio del poder político en cualquier contexto, pero en un contexto autoritario eso se hace más desnudo, menos desprovisto de decoraciones jurídicas o verbales. Ahora, entonces, en contexto, la oposición venezolana nunca ha tenido poder. Ha tenido influencia, eso sí, ha tenido capacidad de incidir en algunas decisiones internas y principalmente en decisiones de actores internacionales, contextos de otros países, en gobiernos de otros países y en la comunidad internacional propiamente dicha, o al menos en la democrática. Y en este momento, poder, Ángel, perdón. Sí, termina la idea, por favor. Capacidad efectiva de hacer que el gobierno venezolano o cualquiera en el territorio venezolano, cualquier ciudadano común en el territorio venezolano, haga cosas porque está obligado a hacerlo, no tiene. Nunca ha tenido desde que en los últimos y en la actualidad 21 años. Y en la actualidad, cuando se siente el empoderamiento en torno a María Corina Machado y todo el proceso que se está viviendo? Pregunto. Es que una cosa es empoderamiento, otra cosa es poder, digamos.
La palabra empoderamiento yo no la uso en un contexto de ciencias políticas porque no sé cómo conceptualizarla teóricamente ni cómo medirla. Pero digamos, la entiendo en el sentido de que en lenguaje común entendemos por empoderamiento la capacidad que tiene la gente de sentir que tiene, que puede hacer algo, es decir, que tiene como la voluntad y las ganas y el deseo de hacer algo y tal vez lograrlo. Pero ni siquiera con María Corina, con un apoyo importante de la población, podemos hablar de que la oposición está en capacidad de presionar al gobierno y colocarlo en una situación que tenga que negociar. Eso debería ser lo que la oposición hiciera, pero para eso tiene que construir un conjunto de recursos, de medios, de procedimientos y de estrategias que todavía están en proceso de construcción. No podemos decir que eso está acabado. Entonces, ciertamente que la oposición con María Corina tiene cierta influencia en este momento, que esa influencia creció respecto de lo que ocurrió después de la debacle de 2019, pero todavía estamos hablando de que poder, desde el punto de vista estrictamente de la ciencia política, no podemos decir que tenga. ¿Qué tendría que hacer esa oposición entonces? Mira, en primer lugar, el poder se obtiene por diversas vías. En una democracia se obtiene a través del voto. Eso es lo que confiere el poder en una democracia. En un setting no democrático, a través de la acumulación de recursos que permitan que por vía democrática, en el mejor de los casos, pero en algunos otros países del mundo, y yo debo hablar, digamos, como profesor de ciencias políticas, no me ubico solamente en Venezuela, en muchos otros países del mundo, el poder lo ha obtenido las oposiciones por vías que no son democráticas. Pero, digamos, si estuviésemos hablando solo de un contexto en el cual a la oposición no le quedara más remedio que tomar el poder por medios electorales y pacíficos, como pareciera que es el contexto venezolano actual, tiene que construir recursos, tiene que acumular recursos que le permitan llegar a ellos. Eso de organizar a la gente, de movilizar a la gente, de tener una propuesta clara, de ir creciendo en términos organizacionales, de buscar apoyos, de tener apoyos financieros, internos o internacionales, no lo sé, pero porque el poder requiere recursos económicos, no se puede ejercer sin recursos económicos, el tener influencia, vocería, puede colocar a la oposición en un nivel de influencia tal que más o menos justo y por esa vía acceder al poder. Pero, digamos, no está solo en manos de la oposición venezolana. Actores internos fundamentales, como por ejemplo, qué ocurre en el seno de la propia coalición de gobierno, qué ocurre en el propio chavismo. Están concentrados, están divididos. ¿Se enfrentan entre sí o no? Si se enfrentan entre sí, algún sector puede ver que para preservar algunos privilegios o algunos derechos o algunos recursos necesita ceder y liberalizar el juego político. Esas son cosas que habrá que ver, ¿no? Pero por ahora yo no las veo. Ángel, te agradezco mucho estas precisiones en la mañana de hoy. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti, César Miguel, y disculpa mucho por las dificultades de comunicación. No, tranquilo, si fueras tú el ingeniero de sonido, va y pasa, pero no. Muchas gracias, Ángel. Fuerte abrazo. Hasta luego. El doctor Ángel Álvarez desde Toronto. 9:50. Temprano, con las primeras noticias del día, traje la buena noticia de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, que por unanimidad dijo que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa. ¿Esto qué implica? Vamos a la ciudad de Lima. Allí está Valentina Ballesta. Valentina es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Valentina, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué significa esta decisión por unanimidad de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya? Bueno, lo primero es una gran victoria, por supuesto, para las víctimas que tienen años
luchando contra la impunidad en Venezuela, ¿no? Luchando para documentar cada caso, luchando para resguardar la evidencia. Y en términos prácticos, César Miguel, lo que significa es que ahora tenemos a una Fiscalía de la Corte Penal Internacional totalmente autorizada para continuar su investigación, que hasta ahora no había detenido, pero esto simplemente le abre campo a la posibilidad de individualizar posiblemente casos para continuar y profundizar con la obtención de evidencia y eventualmente llevar estos casos a juicio. Explica lo de individualizar los casos, por favor, Valentina. Sí, esto es muy importante que se entienda porque la Corte Penal Internacional tiene la competencia, es una jurisdicción en lo penal, ¿no? Investiga a personas individuales y su responsabilidad frente a crímenes bajo el derecho internacional. Hasta ahora lo que la Corte Penal Internacional ha hecho, y así es su procedimiento, es investigar una situación. Entonces investiga la situación, el contexto, si el Estado ha investigado estos hechos y por lo tanto si puede, digamos, confiar en que va a haber justicia. Y por otro lado, después de investigada esta situación y que se pasa de un examen preliminar ahora a una investigación formal, lo que tiene que hacer la Fiscalía es determinar qué casos específicos va a profundizar y qué casos en específico va a llevar ante el tribunal. Entonces estaríamos hablando, digamos, como en cualquier jurisdicción, que se identifican unos hechos en particular y se investigan cuáles son las personas responsables por esos hechos. Y esas personas son individualizadas y son llevadas a la justicia. A ver, Valentina, el régimen de Maduro apostaba a que se suspendiese esta investigación, que no había méritos porque a su entender no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Al momento en que la Sala de Apelaciones decide por unanimidad que hay que continuar las investigaciones, ¿es porque se da por sentado que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad? Sí, la Fiscalía de la Corte Penal lo ha dicho desde hace ya algunos años, que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Lo que nos dice hoy la Sala de Apelaciones es precisamente que considera que toda la actuación, tanto de la Fiscalía como de la Sala de Cuestiones Preliminares, que es una instancia anterior que ya había también dicho que en Venezuela existen motivos para creer que hay crímenes de lesa humanidad, pues se confirma y la respalda, ¿no? Como tú dices, por unanimidad la confirma y básicamente sí, podemos dar por hecho que existen suficientes evidencias para que el Tribunal Penal Internacional, que tiene la competencia de conocer de estos crímenes y que es el mayor intérprete sobre si existen o no crímenes de lesa humanidad, pues ha determinado que hay que continuar con esta investigación porque existen suficientes evidencias para hacerlo. El pronóstico a partir de este momento, ¿cuál sería, Valentina? Y tratando de hacer cálculos en el tiempo, sabiendo que la justicia es lenta. Pues no solo que es lenta, sino que es un caso muy, muy particular, casi sin precedentes, te diría. Bueno, como sabes, César Miguel, este es el primer y único caso de una investigación abierta en el hemisferio y en el continente, ¿no?, americano. Entonces, no puedo, me encantaría poder decir exactamente cuánto tiempo pasaría hasta que se individualice un caso. Yo creo que no va a ser mucho tiempo, porque como te decía hace unos minutos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha continuado investigando mientras todavía estaban pendientes de decidirse estos recursos. Entonces, en realidad será probablemente cuestión de tiempo. Digamos, si quieres que me aventure con una estimación, pues yo me gustaría pensar que en el próximo año deberíamos tener individualizados al menos casos específicos que puedan ser profundizados. Valentina, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Valentina Ballesta es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Nos habló desde la ciudad de Lima. Y ahora, a las 9:56, bajemos en la geografía de Lima, sigamos por la costa del Pacífico para llegar a la ciudad de Santiago de Chile. Allí está el periodista Víctor Higuera. Víctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gusto conversar contigo. Víctor,
¿Qué sabemos? ¿Qué ha ocurrido con el caso del teniente Ronald Ojeda, que fuera secuestrado de su apartamento en interiores, en calzoncillos, por 4 individuos de un comando que se presume eran de la contrainteligencia venezolana? Eso ocurrió el 20 de febrero y ya estamos a 1 de marzo. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, esa es la gran pregunta, César Miguel, que nos hacemos desde los medios todos los días. ¿Qué ha pasado? Hay mucho hermetismo, sobre todo desde la investigación en Fiscalía, que fue una investigación catalogada como secreta, por ende no han sido revelados muchos detalles al respecto. Como tú muy bien comentas, ya han pasado 10 días y aumenta la tensión, aumenta la presión, sobre todo a nivel mediático y a nivel político. La oposición chilena ha estado presionando al gobierno para que den indicios o revelen alguna luz, por decirlo de alguna manera, sobre lo que está sucediendo. Es una operación, de acuerdo con los pocos datos que se conocen, César Miguel, es una operación que sin duda fue muy bien organizada. Fuentes de la Policía de Investigaciones revelaron que hasta el momento habría dos personas identificadas de nacionalidad venezolana, pero no de las personas que sacaron de su departamento al exteniente Ojeda, sino que estarían implicadas en la operación, ¿no? En la operación como un todo, en el entramado para sustraer de su domicilio a Ronald Ojeda. Las huellas de estas personas estaban en uno de los 4 autos, de los 4 vehículos que hasta ahora relacionan con la operación. Se dice que incluso podrían ser hasta 10 carros, José Miguel, que se usaron para esta operación. Por eso esto da cuenta, evidentemente, de algo muy bien planeado, pero no hay una hipótesis que cobre más fuerza que otra. Sin embargo, pues bueno, se dice que pudo haber sido desde un crimen organizado por el crimen local, pero Ronald Ojeda no tiene antecedentes. Ronald Ojeda, antecedentes en Chile me refiero. Ronald Ojeda es una persona que se le otorgó refugio en noviembre del 2023, y si nos ponemos a analizar el porcentaje de personas a las que se le otorga el refugio en Chile, que desde 2010 solamente 7% de los refugios que se han otorgado desde 2010 hasta la fecha corresponden a venezolanos. Otorgan muy pocos refugios. Eso también habla o uno se pregunta cuáles fueron los antecedentes que presentó Ronald Ojeda. Bueno, se conoce la persecución que sufrió en Venezuela, pero a nivel de antecedentes dentro de Chile, Ronald Ojeda era una persona que pasaba desapercibida. Nunca tuvo incluso digamos, atención de los medios, nunca sonó a nivel mediático aquí hasta su secuestro. Entonces, el gobierno recién hoy también, primera vez que se pronuncia la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a las declaraciones del régimen venezolano, que había durante la noche de ayer, Diosdado Cabello volvió a, digamos, a desmarcarse o a desmarcar al régimen de este caso. Y pues la ministra se refirió al caso o a las declaraciones de Diosdado Cabello, indicando que va a ser la Fiscalía quien defina a los responsables. Desde el gobierno han indicado que no descartan ninguna hipótesis y incluso ya desde la semana anterior habían iniciado lo que son las gestiones diplomáticas. El embajador en Venezuela, Jaime Gasburi, en teoría, ¿no?, está haciendo gestiones diplomáticas en Venezuela. Aquí en Chile se citó al embajador Arévalo Méndez a una reunión con el canciller Alberto Van Claveren. No sabemos si esta reunión sucedió, no sabemos hasta los momentos que ha pasado en ese sentido. Bueno, veremos entonces. Seguimos muy, muy pendientes. Víctor, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gusto, César Miguel. Buenos días. Víctor Higuera, periodista, director de El Vinotinto Chile, nos habló desde Santiago de Chile. Anoche, Cabello, como decía Víctor, volvió a decir, Venezuela no tiene nada que ver. Lo que pasa es que uno no sabe en condición de qué habla Cabello, ¿no? Porque no tiene cargo formal en el gobierno, en fin. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro
en la mañana de hoy. ¿Te has preguntado por qué caes en ciertos patrones en tus relaciones? ¿Por qué en el mejor momento de tu relación sientes que tu pareja te va a dejar? ¿O por qué te dan ganas de alejarte cuando empiezas a sentir que tu pareja está demasiado involucrada? La teoría del apego puede tener respuestas. El apego, ese va a ser nuestro tema en el foro de hoy. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:04 de la mañana. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para establecerse en los Estados Unidos. Para que concertes una cita, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Bien, vamos con nuestro foro en esta mañana. ¿Qué llamamos el apego? A ver, cuando nos planteábamos estas preguntas iniciales, ¿por qué caes en ciertos patrones en tus relaciones? ¿Por qué en el mejor momento de tu relación sientes que tu pareja te va a dejar? ¿O por qué te dan ganas de alejarte cuando empiezas a sentir que tu pareja está demasiado involucrada? La teoría del apego puede tener respuestas. ¿Qué tipos de apego desarrollamos en la infancia y cómo afectan nuestras relaciones de pareja? Esto lo vamos a abordar con Joana Alenzo en Río de Janeiro. Joana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola. Gracias a ti por la invitación. Y en Guayaquil, vamos de la costa atlántica del continente a la costa pacífica. Está en Guayaquil el psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar acá y compartir este espacio tan importante. Vamos con Joana. Bueno, el apego básicamente es la raíz de cómo nosotros nos sentimos con respecto a los demás. Viene de cuando nuestros cuidadores, y principalmente se relaciona con la mamá, pero en general son los cuidadores, nos dan esos primeros cuidados de cuando estamos chiquitos y cuando realmente somos mucho más dependientes y más vulnerables y dependemos del cuidado de otro. De ahí se va a formar la raíz. ¿Y cómo se forma esa raíz? ¿Qué tipo de raíz me marca en el apego? Bueno, va a depender de qué esté hecho ese apego, de qué esté hecho ese vínculo, qué tan seguros nos hagan sentir, qué tan amenazados porque nos van a abandonar nos hagan sentir, qué tan necesitados nos hagan sentir de ese cuidado. ¿Y tú qué opinas con relación al apego? ¿Qué es para ti el apego, Javier? Bueno, el apego básicamente es esa relación, ese vínculo emocional profundo que se genera en primeras etapas de cambio en la vida con nuestros cuidadores, como decía Joana, pero luego lo vamos a ir trasladando al mundo de cómo nos vinculamos emocionalmente con las demás personas en la vida. Lo aprendemos a través de nuestros padres y nuestros cuidadores, que son nuestros primeros contactos con el mundo. Entonces, esa relación inicial que tengamos nos dirá cómo nos vamos a ir relacionando después y cómo percibimos al mundo después. Me llama la atención algo. Aquí no estamos hablando de amor, no estamos hablando de cariño, no estamos hablando de querencia. Es algo muy distinto. ¿Cómo se definiría el apego desde ese punto de vista? Porque en ningún momento ninguno de los dos ha mencionado esos sentimientos. Comenzamos contigo, Joana. Sí, ciertamente me encanta que lo hayas notado porque es que justamente no tiene que ver con el amor. Nuestros padres pueden amarnos muchísimo y de la forma en la que se relacionan con nosotros, hacernos sentir
que estamos realmente seguros o que estamos en riesgo de, si no me porto bien, mi mamá no me va a querer más, o si no me porto bien, me van a dejar, o en cualquier momento se puede ir y no regresar. No tiene que ver propiamente con el amor, a pesar de que cuando ya vamos creciendo y nos vamos relacionando, mientras más significativas las relaciones, mientras más amor hay involucrado, más sale a flote cómo es nuestra forma de apego, ¿no? Cómo nos vinculamos al otro. A ver, pongamos eso de la formación en el tiempo actual, adulto, de una persona hipotética. Cuando en la formulación del foro planteo, ¿te has preguntado por qué caes en ciertos patrones en tus relaciones? ¿Por qué en el mejor momento de tu relación sientes que tu pareja te va a dejar? ¿Por qué? Pensemos en esa persona hipotética, Javier. Bueno, esta persona ya de adulto en sus relaciones y en ese ejemplo de pareja, lo que puede estar es reviviendo o reactuando esas relaciones que se dieron al principio, donde, por ejemplo, cuando ya había una intimidad emocional con los padres, los cuidadores, no sentía que atendían a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, aprendió a distanciarse afectivamente cuando hay mucho compromiso, porque hubo momentos en que se sintió que no era cuidado, que no era atendido. Entonces, ya de grande lo que está haciendo es revivir esas situaciones. Entonces, a lo mejor se sabotean de alguna manera en el mejor momento de las relaciones, pero bueno, se revive esa parte de que entendió a temprana edad de que a lo mejor no estaba siempre seguro o no confiaba siempre en que las figuras de apego iban a estar ahí para atender sus necesidades emocionales. Se crea una distancia. ¿Y tú cómo lo ves, Joana? Pues sí, fíjate, te quiero mostrar esto en un ejemplo para que podamos verlo un poquito más claro. Por favor. Sí. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un niñito, yo soy la mamá de un niñito, y siempre lo que le digo para que se sienta, para que se calme cuando está llorando, le digo, no, yo me voy. No, es que yo sí, y me doy media vuelta, no importa dónde estemos, en medio del centro comercial, en pleno pasillo, él está llorando desbordado porque quiere que le compre algo, y yo digo, no, yo me voy, por ahí viene un señor y te va a buscar y te va a recoger, porque yo estoy lista. Esa, obviamente, estoy dando un ejemplo súper a grosso modo, pero bueno, para mostrar esa sensación de cuando yo me porto mal o cuando yo hago algo mal, esta persona de la que yo dependo me va a abandonar, esta persona me va a dejar, justamente va creando como esa inseguridad que entonces en el momento en el que yo estoy enamorada, sintiéndome que ahora sí es realmente conseguí el amor de mi vida, bueno, ¿y qué pasa si me abandonan? Porque es que si me abandonó mi mamá, imagínate si no me abandona otro. Es un poco eso, se da esa dinámica, o por ejemplo, que eso pasa muchísimo, dejo al nené en la guardería o lo dejo con la abuela y yo me voy, pero no le digan que me fui porque es que si no se pone terrible, no sé qué. Y este niñito después queda buscando dónde está, porque se fue, me abandonó, ¿cuándo va a volver? No tengo ni idea si regresó, fue que hice algo y me dejó, porque bueno, la psique infantil funciona de esa manera. Y van creando esa sensación de yo no me puedo descuidar porque es que el otro me puede abandonar en cualquier momento. ¿Eso se puede llamar inseguridad? Claro, es que es un apego inseguro, justamente. ¿Y esa inseguridad, de qué manera la terminamos manifestando de adultos, Javier? Bueno, en ese ejemplo, y perfectamente ilustrado, la inseguridad se manifiesta en estar constantemente cuestionando el amor del otro, dudando si de verdad nos van a querer, buscando cualquier excusa donde se teme un abandono y se termina generando una fuerte dependencia donde se quiere poner a prueba a cada rato la relación, o la persona cede en cualquier aspecto para asegurarse que no lo abandonen. Entonces termina siendo una relación poco sana porque bueno, no mantiene como que su esencia, sino que se convierte en el perfecto acomodador para garantizar que no lo abandonen. A ver, voy entonces al otro extremo, en la otra pregunta que tenía aquí en la formulación del foro. ¿Por qué te dan ganas de alejarte cuando empiezas a sentir que tu pareja está demasiado involucrada? Joana, por favor.
Bueno, ese es otro tipo de apego, que es el apego evitativo, entonces, que es como yo no me puedo relacionar, no puedo profundizar, no puedo llegar más allá, porque esto significa un riesgo demasiado grande para mí. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tengo relaciones con gente con la que inevitablemente no va a funcionar, o termino, en el momento que siento que la cosa se está poniendo demasiado seria, me siento aquí asfixiada y digo, no, 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 ¿qué va? Vamos a acabar con esto. Y así se va dando como esa dinámica en la que yo siempre, para protegerme, evito vincularme demasiado con el otro. Eso viene de la infancia. ¿Qué le pasó? Así como pusiste el ejemplo del centro comercial, a este niñito, ¿qué le hizo su mamá? Mira, vamos a ponerte otro ejemplo grueso. Obviamente no quiero decir con esto que si haces esto como mamá, tu hijo inevitablemente va a tener este apego, pero vamos a dar para ejemplificar. Por ejemplo, hay un método de enseñanza para dormir en el que dejas al niñito que llore solo en su cuarto. Y este niñito, este nené, porque estamos hablando de bebés, eventualmente dejan de llorar y se quedan dormidos. Y los papás victoriosos dicen, lo logramos, le enseñamos a dormir. Este bebé no es que aprendió a dejar de llorar y a calmarse. Aprendió que es que llorando no consigue nada y que está solo y tiene que solito regularse y decir, bueno, darse por vencido en la vida. Esto puede generar, por ejemplo, un vínculo, un apego bien evitativo, en donde, mira, yo solito me resolví, yo solito estoy aquí. ¿Para qué me voy a ir a involucrar con otro? ¿Para qué me voy a vincular con otro? ¿O mostrarme vulnerable delante de otro? Si yo solito tuve que hacer para adelante, echar para adelante desde bebé. Bien, dados estos extremos, le pregunto entonces a Javier Martínez, ¿qué sería lo ideal, Javier? A ver, lo ideal es el establecer un estilo de apego seguro, que en las primeras experiencias estamos hablando de que el niño siente que sus necesidades emocionales son atendidas. O sea, que si hay, por ejemplo, un tema de temor o de tristeza, alguien lo va a atender, lo pueden consolar, pero no se vuelve absorbente, sino que también puede ir desarrollando su propia autonomía y va haciendo una vida más equilibrada, donde busco apoyo en los demás, puedo pedir ayuda, pero no dependo de los demás. Entonces ese niño que sabe que papá y mamá lo van a atender, pero que también confían en él para que vaya abriéndose un campo en el mundo. De adultos, entonces es la persona que puede volverse vulnerable en una relación, conectarse emocionalmente, y digo vulnerable en el mejor sentido de la palabra, que es lo que hacemos en un vínculo seguro, pero al mismo tiempo no se vuelve dependiente, sino que confía en la pareja, se apoya, pero también respeta los espacios, es de manera equilibrada entre no estar ni evitando ni dependiendo. A ver, un ejemplo de un apego positivo, Joana, por favor. ¿Quieres en la infancia o en la adultez? A ver. No, a tu gusto. Bueno, no, un ejemplo sería unos papás que están ahí para apoyar, que demuestran al niño y al bebé, estamos aquí para lo que tú necesites, si te sientes desbordado y estás llorando mucho, yo te voy a ayudar, pero también te voy a decir además cuándo me voy porque te vas a quedar en el colegio y te voy a venir a buscar y siempre puedes contar con eso. O sea, es como voy a estar aquí para ti y voy a estar todas las veces que sea necesario. No hay nada que puedas hacer que haga que yo como mamá diga, ya no quiero ser más mamá de este niñito, pero también al mismo tiempo te voy a dejar que vayas, que juegues, que salgas sin hacerte sentir culpable por eso o hacerte sentir que estás corriendo un riesgo horrible por ir a jugar fútbol con tus amiguitos. O sea, ese equilibrio es de que yo igual siempre voy a estar aquí. La idea es formar, criar seres humanos seguros de sí mismos, ¿verdad? Pregunto. Claro, sí, evidentemente. Esa es debería ser la consigna principal, ¿no? Que creemos futuros adultos seguros de sí mismos, que no se sientan amenazados o que no se sientan inseguros, que puedan tener relaciones en donde, bueno, si terminamos, qué lástima, pero no, si terminamos me muero. Y al mismo tiempo también, no es que quiero terminar porque la cosa se está poniendo muy bonita, ese equilibrio ahí, ¿no? Javier, ya estamos con el tiempo encima, pero ¿por qué hemos hablado solo de la madre en esta conversación? Bueno, porque, digamos, históricamente o tradicionalmente se asocia la imagen de que la madre es la cuidadora principal, la que da el afecto principal, y en estos estereotipos tradicionales de que, bueno, si papá trabajaba, mamá
quien estaba criando a los hijos. Pero realmente, y hoy en día se sabe que, y como dijo Joana, es con los cuidadores principales, los cuidadores primarios. No tiene que ser solo la mamá, pueden ser las figuras de afecto. Papá, o incluso si me crió mi abuela, mis tíos, todo el entorno va a influir. Son las figuras de afecto principales. No solo la madre, pero es lo que tradicionalmente, digamos, por estilos culturales se da, así. Y en todo lo que hemos conversado son enseñanzas, apegos que se formaron en la niñez y terminan conformando al adulto. ¿No hay ningún apego conformado ya de adulto, Joana? Bueno, yo creo que evidentemente nosotros no somos una cosa que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si bien la base y lo que nos va a conformar a nosotros se hace en la niñez, hay formas también de uno aprender a gestionar esta forma de apego, de revisar. La psicoterapia tiene su importancia, vamos a darle un poquito de mérito y poder decir, oye, uno puede realmente, revisando la forma en la que uno se relaciona y revisando la forma en la que te afecta el vínculo con los demás, tratar entonces de ir revisando, mira, qué fue lo que pasó, cómo me sentí yo cuando estaba chiquita y cómo ahora me relaciono con los otros, ¿no? Bueno, muy, muy interesante. La idea entonces es criar niños seguros para que sean adultos seguros y adultos confiados, ¿no? Ya propiamente. Muchísimas gracias a Joana Alenzo allá en Río de Janeiro y en el otro extremo a Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Saludos. Bien, el reloj indica 10:21 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso, vamos a Colombia, donde Gustavo Petro, por decreto, ha reconocido a la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto donde reconoce a 8 miembros de la disidencia de las FARC, denominada Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, para que participen en la mesa de diálogos de paz con el gobierno, que aún no se ha instalado. A la par de esta noticia, ayer también se supo que la jefa negociadora del gobierno en los diálogos de paz con el ELN, Vera Grave, confirmó que esa guerrilla ha liberado a todas las personas que estaban reportadas y verificadas como secuestradas con fines económicos hasta el pasado mes de diciembre. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está el editor de la mesa central del diario El Tiempo, Eduard Soto. Eduard, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, César Miguel? Un saludo especial para ti y para toda la audiencia. ¿Por qué Gustavo Petro ha reconocido la segunda Marquetalia de Iván Márquez? César Miguel, todo forma parte de su interés inicial o que anunció en campaña de lo que él ha denominado la paz total. Esto significa negociar con todos los actores del conflicto armado en Colombia. Pero esta de la segunda Marquetalia tiene una particularidad y es que hay un lío jurídico en torno a si sí deberían establecer diálogos de paz con este movimiento insurgente, ya que ellos se consideran desertores del proceso de paz de La Habana, del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Y hay una cláusula específica que indica que no se pueden hacer diálogos de paz con grupos que han sido desertores y mucho menos pueden entrar en la justicia transicional, en la justicia especial para la paz, que fue el mecanismo especial para tratar a nivel jurídico este tipo de casos. Entonces, aquí hay una controversia jurídica grande. Por una parte, el gobierno del presidente Gustavo Petro dice que si Iván Márquez y Jesús Santrich salieron del acuerdo original, desertaron del acuerdo original, fue porque fueron víctimas de un, abro comillas, entrampamiento, y eso haría o justificaría que se emprendan los diálogos de paz. De lo contrario, y según la legislación vigente y el ordenamiento de la Justicia Especial para la Paz, ellos no podrían entrar en un diálogo, sino simplemente en un proceso de sometimiento a la justicia
que es una cosa completamente diferente. ¿Qué entiende el señor Petro por entrampamiento, Edward? Básicamente lo que se dice es que la DEA organizó una especie, presunto operación en la que ellos terminaron recibiendo dinero por supuesto cargamento de cocaína. Y que eso fue como una especie de trampa que se organizó para hacerlos caer y para que finalmente ellos terminaran huyendo y saliéndose o desertando del proceso de paz que se había originalmente organizado. Es básicamente a eso a lo que se refieren. Eso lo tienen que demostrar jurídicamente, pero esa es la base de la tesis que hace que se abra la posibilidad de que haya negociaciones de paz con la nueva Marquetalia y no un sometimiento a la justicia, que es lo que normalmente debería acontecer con grupos de desertores del proceso de paz original. Edward, me temo que no entiendo. A ver, el señor Petro sospecha o intuye o deduce o supone que Iván Márquez, la segunda Marquetalia, cayeron por inocentes ante una trampa de la DEA. Y no es una inocentada eso por parte del señor Petro. Replanteo la pregunta. ¿Por qué, si ya desertaron una vez, no van a desertar otra vez? ¿Por qué van a confiar en Petro, que no les va a entrampar, para utilizar su verbo? Pues eso es lo que nos preguntamos un enorme número de colombianos. ¿Qué garantías hay de que este grupo no esté haciendo lo que se sospecha que están haciendo otros grupos, que es básicamente asumir o disimular que están entrando o simular que están entrando en un proceso de paz, pero para negociar precisamente ceses de hostilidades y demás, para que los dejen tranquilos en sus territorios, pero simultáneamente fortaleciendo su capacidad militar, su capacidad económica y su capacidad de traficar básicamente con cocaína, con marihuana, meterse en el negocio del tráfico ilegal de personas y también la minería ilegal. Que eso es lo que también se sospecha que puede estar sucediendo con algunos de estos grupos que están buscando pista en la denominada paz total a cambio de que los dejen quietos, de conseguir unos meses, de que el ejército no haga operaciones contra ellos mientras ellos fortalecen su negocio ilegal. Comparto tu sospecha, Edward. Eso suena mucho más sensato. Pasando a otro asunto, la señora Vera Grave ha dicho que en efecto se liberaron todos los secuestrados por el ELN hasta diciembre. ¿No hubo secuestrados por parte del ELN en estos meses del 2024? De momento que se conozca, no. Estos son datos de un mecanismo de verificación que tiene la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica Colombiana. Ellos verificaron y concluyeron que en efecto ya todas estas personas secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional habían sido liberadas. Entonces se parte de esa confianza y de ese mecanismo de verificación que tiene precisamente el mecanismo de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional para seguir adelante en el diálogo que se va a realizar precisamente en Venezuela a partir del mes de abril, la séptima ronda de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Esa es la garantía y esa es la confianza que hay, aunque muchas veces muchos de estos secuestros suceden en las regiones sin que se sepa exactamente cuáles son los grupos que tienen. Por ejemplo, recordemos el secuestro del papá del futbolista colombiano Luis Díaz. Sí, señor. En principio se dijo que había sido una banda de delincuencia común que se terminó, abro comillas, vendiéndole el secuestrado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Entonces es muy difícil hacer el registro de muchos de esos casos. Ya lo veo. Edward, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Claro que sí, César Miguel. Un abrazo especial para ti y para toda la audiencia de tu programa. Gracias. Edward Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá. Son las 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César, hay una condena internacional por el disparo de los israelíes contra una multitud hambrienta en Gaza. La condena internacional era unánime este viernes, después de que soldados israelíes abrieran fuego a la víspera en Gaza contra una multitud hambrienta que se abalanzó sobre convoyes de ayuda humanitaria en un caótico incidente en el que, según Hamas, murieron más de 110 personas. Las imágenes tomadas desde un dron hacían ver a las figuras de las personas como si fueran pequeñas hormigas, corriendo todos a los distintos convoyes de manera desorganizada, y después vimos todas las imágenes de las personas ya tendidas en el suelo, algunos tapados con sábanas, ensangrentadas, ya definitivamente como personas fallecidas. Ha habido desde presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que admitió que esta tragedia complica las negociaciones para un alto al fuego, pasando por las palabras de Ursula von der Leyen y el dirigente del Consejo Europeo, Charles Michel, que urgieron analizar lo sucedido por considerarlo un acto bárbaro y brutal. China también ha pedido un alto al fuego, Alemania y Francia pidieron una investigación, mientras que Italia y España consideraron que era urgente alcanzar una tregua. Arabia Saudita, peso pesado del mundo árabe, condenó los ataques de las fuerzas de ocupación contra civiles indefensos. La Liga Árabe habló de un acto bárbaro y brutal. Qatar, uno de los principales mediadores en la guerra, pidió una acción internacional para poner fin inmediatamente a la agresión. Y finalmente el Consejo de Seguridad se reunió de urgencia a puerta cerrada después de que el jefe de la ONU, Antonio Guterres, se declarara conmocionado por la tragedia y pidiera una investigación independiente eficaz. Eso se complica de una manera terrible, porque va a mayores y le complica terriblemente la situación a Israel. Totalmente. Porque ya vemos las reacciones planetarias y vemos el tema desde Europa, Naciones Unidas, en fin. Sí. No la tiene fácil Israel en este caso. Terrible, terrible. Gracias, Flor Alicia. Leo esto. La falta de claridad sobre el proceso electoral en Venezuela podría incrementar el fenómeno migratorio este año. Según el Observatorio de la Diáspora Venezolana, hasta diciembre de 2023 había 8.8 millones de venezolanos viviendo en 90 países, lo que representa el 25% de la población total del país. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el año pasado ingresaron por la frontera sur 266.071 venezolanos y en lo que va del año fiscal 2024 ya son 132.791 los que han llegado de esa manera a los Estados Unidos. A ver, consultemos directamente a Tomás Páez, quien es el director, el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Vamos hasta Madrid. Tomás, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, César. Gracias a ti. Por ahí vi a Flor Alicia, la veo ahí de reojo. Sí. Saludos a ambos. Gracias de verdad por esta invitación a participar contigo y con tu audiencia y con tu programa. Tomás, las cifras son impresionantes. Si damos por ciertos los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en lo que va de año, ha ingresado la mitad de lo que ingresó el año pasado por la frontera sur. Y adviertes que la falta de claridad sobre el proceso electoral en Venezuela puede incrementar el fenómeno migratorio. Es decir, estas cifras pueden crecer. ¿De qué manera pueden crecer? ¿En qué basas tu observación, Tomás? Bueno, en varias fuentes. Nosotros acabamos de terminar un estudio que posiblemente estemos presentando que en Florida, previamente lo vamos a estar presentando en Venezuela en el acuerdo que acabamos de establecer con la Universidad Central de Venezuela. Bueno, lo estamos fundamentando en distintos estudios hechos por empresas encuestadoras en Venezuela, por un lado, hechos por la organización HUM de Venezuela,
que ha detectado un crecimiento, y eso es un estudio enorme, masivo en todo el país, un crecimiento en la intención de migrar, el deterioro económico del país en todos los ámbitos, porque no solamente el tema económico, es también el institucional, el político, etcétera, está empujando a las personas a migrar. Ahora, estos 2 meses que representan más de la mitad de los que se fueron el año pasado, que atravesaron la frontera en Estados Unidos, no solo vienen de Venezuela, vienen también de otros países de Latinoamérica, de Ecuador, de Perú. Es decir, que hay una recomposición también del flujo migratorio venezolano. Es decir, no hay que pensar que estos 132.000 personas vienen todas de Venezuela. No, hay un porcentaje de ellos, el del año pasado estimado fue del 60% más o menos de ellos. En estaremos presentando los datos en abril, pero el seguimiento que le estamos haciendo indica que provienen de muchos países de la región. La última vez que conversamos, Tomás, un par de meses atrás, dijiste algo que me llamó profundamente la atención. Dijiste, ya no estamos hablando de 1/4 de la población venezolana que está afuera, ya estamos hablando de 1/3, porque las cifras habían incrementado de manera impactante. ¿Qué cifras manejas en la actualidad, Tomás? Sí, más o menos, digamos, sigue esa tendencia, más o menos el 30%. Esto en algunos estados y municipios, porque eso es importante también determinarlo, de los 335 municipios, hay unos en los que se ha ido más del 30% de la población. Hay otros, por supuesto, en los que se ha ido el 18, el 15, pero hay otros en los que se ha ido, repito, más del 30% de la población. Eso afecta los servicios de escuela, eso afecta servicios de salud, educación, empresas, mercado, etcétera. También el proceso electoral. Y estamos hablando entonces de que cambió la estructura poblacional del país, ¿no? Se ha desencajado. La edad promedio de quienes han migrado oscila entre los 18 y los 45 años. Ahí está el grueso de la migración, es decir, las edades productivas y reproductivas, y eso afecta el Instituto de Estadística, las proyecciones de población, las proyecciones de mercado, etcétera, etcétera. Bien, yendo a lo medular en este momento, has dicho, la falta de claridad sobre el proceso electoral podría incrementar el fenómeno migratorio. No creo que venga ninguna luz sobre ese proceso electoral. Todo lo contrario, la situación parece que se va a agravar. Entonces, ¿qué puede ocurrirnos? No te pido que nos des números sobre esa sospecha, pero ¿qué es lo que puede ocurrirnos, Tomás? Mira, estamos hablando de 6 millones. Primero, el número es importante, ¿no? La OIM trabaja con los datos de 17 países, llega incluso a 23, y eso le da la cifra de 7.800.000. Se le agradece el esfuerzo que han hecho en la OIM, pero nosotros trabajamos con los datos de venezolanos en 90 países, y eso hace la diferencia de ese millón. Y eso es importante porque esa diferencia permite identificar el potencial de votantes que tenemos fuera de Venezuela. Para ejercer su derecho cívico y político, no solamente a votar, sino también en un futuro a ser elegido. Estamos hablando entonces de más o menos 6.200.000 personas en condiciones de poder votar, y el padrón electoral actualizado está más o menos en 20 millones. Eso significa que más o menos el 30%, poco menos, 30% de los votos no van a estar presentes en esa elección, porque de los 107.000 que están inscritos, algunos han fallecido, otros se han movilizado, otros se han movido, otros no pueden votar. De los 107.000 hay aproximadamente 60.000 que no votan, que están en Estados Unidos. Entonces eso hace complicado el panorama, es decir, que la diáspora, esos 8.8 millones, que es más grande de lo que era Venezuela en 1962-63, va a ser excluida de este proceso, ¿no? Y el argumento que le escuché hace horas a Jorge Rodríguez hablaba de Milei, que se iba a robar los votos. Ya, está bien, pero entonces agarrémoslo con los amigos, vamos a Colombia, que acabas tú de terminar el entrevistado. Allí Petro es amigo y hay 3 millones de venezolanos que podrían votar. Bueno, entonces vamos a hacerlo con Colombia, vamos a hacerlo con los países en los que es posible, con México, donde hay más de 100.000. Entonces, digamos,
Si es verdad lo que dices de Milei, cosa que es increíble, digamos, es darle continuidad al argumento, por lo menos concéntrate en los países en los que tienes amigos y vamos a abrir el registro electoral. Pero además internamente hay 2 millones de personas que no se han podido inscribir. Ya, así es. Y ayer, por ejemplo, le leí a Roberto Patiño, cerraron la autopista Francisco Fajardo por un acto proselitista, pero cerraron las oficinas del CNE. En fin. Tomás, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Y gracias a ti, César, y bueno, un gran abrazo y saludos a Flor Alicia. Gracias. Tomás Páez es sociólogo y dirige el Observatorio de la Diáspora Venezolana, está radicado en Madrid. 10:43 de la mañana, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Hoy es viernes y TVV lo sabe. El prime time de TVV está muy variado y nutrido y entretenido. A las 6 de la tarde, Fragamente Hablando. A las 6:30, Entre Líneas con Fernando Arriaza. A las 7, En Conexión. ¿Con quién será En Conexión? A las 7:30, Mundo al Día. A las 8, Código Viajero. A las 9, Sin Filtro con Luis Olavarrieta. Y para cerrar el prime time, nada más y nada menos que 1 hora con el show de George Harris. El prime time de TVV realmente es un prime time de lujo. Es el nuevo disco de Gaélica hecho acá en Miami y para celebrarlo vamos a conversar con Gabriel Figueira y Rubén Gutiérrez. Gabriel, Rubén, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César. Gracias por la invitación. A ustedes. Gaélica de cuarteto ha quedado en el dúo. Gaélica. Pregunto. ¿Quién me lo dice? Rubén. Ok. Ahorita estamos trabajando a trío. Estamos trabajando Gabriel, yo y nuestra queridísima Daniela Padrón, que creo que es muy conocida aquí en la ciudad. No, ya es la reina de la ciudad, Daniela. Totalmente, o sea, tiene el show robado, así que tenemos el mejor fichaje que podíamos tener como violinista en Miami, o sea, creo que no hay mejor. Y además que he visto que ustedes la han acompañado en los conciertos estos del monasterio, que son magníficos. Pero para este disco, ¿qué elementos han buscado? Le pregunto a Gabriel. Bueno, este disco, aquí nos fuimos por un repertorio que es el repertorio con el que comenzó Gaélica hace muchísimos años atrás, en el año 2001. Bueno, esencialmente, ¿no? Es como una vuelta atrás a nuestros orígenes, a cosas que habíamos tocado mucho y que no habíamos grabado nunca y queríamos tenerlas grabadas. Para este disco lo hicimos en ese formato trío, sin embargo, como tanto Rubén como yo somos multiinstrumentalistas, tocamos varios instrumentos. Rubén grabó muchas percusiones extras hechas por él, grabó diferentes instrumentos, que es algo común en todos los discos de Gaélica. Rubén y yo siempre terminamos grabando gran parte de los elementos, ¿no? Aparte de lo que yo hago, que son las gaitas y la flauta, y lo fuerte que hace Rubén, que son las guitarras. Muy bien, y este repertorio, más allá de eso, ¿qué novedades tienen en la sonoridad, Rubén? Bueno, yo creo que para nosotros había una búsqueda de dar una sensación más de la tarima. Digamos que los discos de Gaélica pues son siempre muy elaborados, llenos de muchos instrumentos, de a 3 percusiones, 2 guitarras, tal, no sé qué. En este caso, los instrumentos que no estamos tocando en vivo están hechos de una manera más de background, apoyándonos de abajo, y la fuerza y la sonoridad principal está en los 3 instrumentos, o sea, Gabriel, Daniela y Rubén, y digamos que nuestra intención era dar una sensación más de cuando estamos en tarima que usualmente se siente en los otros discos. Interesante. Me llama la atención que Gabriel dice 2001 arrancaron.
23 años ya encima. Y sí, cuando ustedes comenzaron, recuerdo en los paseos de los Palos Grandes, todas aquellas cosas que inventaba Valentina Maninat, muchos decían, oye, qué grupo tan sabroso, tan chévere, qué novedosos son, pero son limitados en el sentido de que innovar con música gaélica en un espectro de música popular en aquel entonces en Caracas iba a tener un techo, pero no encontraron el techo porque ya son 23 años. ¿A qué le atribuyes tú esa longevidad, Gabriel? Bueno, la verdad es que a nosotros mismos nos cuesta explicarlo. Simplemente creo que fuimos muy honestos con lo que queríamos hacer. Nunca nos guiamos por lo que estaba de moda. Teníamos muy claro el estilo que queríamos trabajar y nunca nos pusimos tampoco un techo en ese estilo específico, sino en cada disco siempre hicimos algo diferente. Nuestro primer álbum tuvo mucha mezcla con elementos de Latinoamérica y venezolanos, afrovenezolanos. En el segundo disco hicimos más una revisión por músicas tradicionales de todas partes del mundo, donde mezclamos la música celta, pero también con bossa nova, con música árabe, con flamenco, etcétera, etcétera. Luego vinieron los discos de Navidad, que creo que abrieron muchísimas puertas. Sí. Fue hacer una versión tanto de música navideña venezolana como de música navideña internacional, pero en este formato medieval, renacentista, celta, fantasy. Y el último disco, el más reciente, antes de este, fue El día que todo cambió, en donde Rubén y yo y el resto de la banda comenzamos a cantar y escribir canciones. Entonces, siempre hemos tenido algún elemento que mantiene la cosa andando, ¿no? Cuando oí aquel comentario, el comentario se refería no solo al gusto del público, sino que a ustedes mismos, en tanto caraqueños, se iban a cansar de la música celta. Veo que no se han cansado nada. Rubén. No, realmente creo que es inagotable la emoción que ese género produce. Igual como acaba de explicar Gabriel, nosotros hemos explorado bastantes ángulos, no nos hemos hecho un nicho exclusivo de la música celta purista de un país, sino que por lo contrario, hemos hecho world music, hemos incluido los instrumentos, las percusiones étnicas de muchas partes del mundo. Y hemos pasado por distintos momentos y ahorita seguimos buscando. De hecho, el disco se llama Origins y es por eso, porque más bien extrañábamos un poco esa parte de cómo nació la banda. Muy bien. ¿Dónde lo podemos escuchar, Gabriel? Ya está en todas las plataformas, cualquiera que ustedes usen, Spotify, Apple Music y todas. Amazon Music, YouTube Music también está. Les deseo el mayor de los éxitos y estoy seguro que lo tendrán. Gracias, Rubén, gracias, Gabriel, por estos minutos en la mañana de hoy. A ti por la invitación. Muchísimas gracias. Gabriel Figueira y Rubén Gutiérrez de Gaélica. Son las 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Escucha esto. Una importante universidad de Filipinas ha lanzado un nuevo curso de estudios sobre celebridades que examina el impacto de Taylor Swift en la cultura pop global. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de analizar cómo se retrata a la megaestrella estadounidense en los medios, abordando cuestiones como el sexo, el género y la clase, y también cómo en Filipinas se la ve como una figura transnacional, según dijo un profesor a Reuters. No es la primera institución que ofrece un curso sobre Swift, siguiendo los pasos de las universidades estadounidenses como la Universidad de Harvard, Stanford y Berklee College of Music. Swift comenzará la etapa asiática, por cierto, de sus shows con entradas agotadas en Singapur mañana. Bueno, pues, gracias, Flor Alicia. Y con Bruce Springsteen nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.